¿Cómo están? Seguimos en el proceso de los temas y en esta ocasión vamos a tocar el tema sobre la Segunda Guerra Mundial. Habíamos hecho todo un comentario en la Primera Guerra Mundial, pero no olviden que este proceso de la llamada Revolución Industrial es la que prácticamente va a generar estos conflictos y de ahí el propósito de las grandes potencias por controlar el comercio, los territorios. Bien, después de este proceso de la Primera Guerra Mundial tenemos luego la aparición de estos regímenes totalitarios, como hemos visto el fascismo, el falangismo, el nazismo en Alemania, los que van a generar ciertos tipos de cambios estructurales en los estados en Europa. Y hablando de la Segunda Guerra Mundial, dice, fue un conflicto militar globalizado que se desarrolla entre los años de 1939 y 1945. En ella se vieron implicadas la mayor parte de las naciones del mundo, incluidas todas las grandes potencias agrupadas en dos alianzas. Ya saben, la alianza aliada, donde va a estar Estados Unidos, Francia, Francia, Inglaterra, y en el otro lado vamos a tener a la alianza del Grupo del Eje, presidido por Alemania, Japón y luego Italia. Ahora, no se olviden de que los italianos al término de la Primera Guerra Mundial no van a ser beneficiados con ciertos territorios. De ahí que en la Segunda Guerra Mundial nuevamente se va a ver abocado al lado de la Alemania y del Japón. Bien, hablando del concepto, nos dice fue la mayor guerra imperialista de la historia por el control y predominio de los mercados en el mundo. En ella el protagonismo se concentra en los afanes revanchistas, ya tenemos ahí el ejemplo de Alemania, promovido por el fascismo, el nazismo, está también el falangismo, y este conflicto se desarrolla en varios frentes. En la parte europea tenemos la parte occidental y la parte oriental, o sea, cuando hablamos de la parte oriente, la parte del Asia, y por otro lado la parte del África del Norte, porque ahí se concentraban las potencias para adquirir la materia prima, y por eso también se va a desarrollar en ese continente este proceso de la Segunda Guerra Mundial. Ahora tenemos el otro escenario, el mar Mediterráneo, en la parte del mar Atlántico, como también en esta parte del Océano Pacífico, cuando vamos a tener la provocación que hace el Japón a Estados Unidos. ¿Cuáles son esas causas que motivan que se genere la Segunda Guerra Mundial? Dice, la primera causa, conflicto imperialista. La búsqueda del espacio vital por parte de Alemania, Italia y Japón. En la Primera Guerra Mundial vamos a tener escenarios que lógicamente van a permitir cambios radicales posteriormente. Y cuando hablamos del espacio vital significa que Adolfo Hitler, ya como modelo de gobierno, cuando toma ya el nazismo bajo su poder, habla de que el espacio vital vienen a ser territorios desocupados por los estados. O sea, significa que va a ser prácticamente el propósito de los alemanes para generar este conflicto mundial, apoderarse de territorios, así estén bajo el poder o bajo el gobierno de un determinado estado. La segunda causa nos habla sobre la rivalidad ideológica. El totalitarismo contra la democracia y el comunismo. Acuérdense que este totalitarismo lo tenían los jefes del Estado. Y por otro lado, tenemos el modelo de gobierno como es el llamado nacionalsocialismo, que va a estar contra los modelos democráticos que subsistían en ese momento y contra el llamado comunismo. Ahora, ustedes entenderán que Adolfo Hitler, todo lo que hace Adolfo Hitler en su política sucia, lo que va a hacer es echar la culpa a los judíos como también a los comunistas.
Número 3, tenemos el llamado imperialismo japonés. Japón crece militarmente, va a tratar de tomar posesión del Océano Pacífico, incluso tiene conflictos con la Unión Soviética. Pero ustedes deben entender también que Estados Unidos se posesiona de territorio japonés y que lo vamos a ver más adelante. Eso también es un motivo para que los japoneses invadan a Estados Unidos. Y luego, en el número 4, tenemos el Tratado de Versalles. Cuando hablamos del Tratado de Versalles al término de la Primera Guerra Mundial, ya sabemos que los territorios de Francia, Alsacia y Lorena, van a pasar a su poder en la Primera Guerra Mundial, pero antes de esto hay un conflicto entre alemanes y franceses, y donde los alemanes se van a posesionar de Alsacia y Lorena, pero en la Segunda Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial pasan a poder de Francia, y luego la imposición económica que se le hace a la Alemania para el pago de la reparación a todos los países que habían quedado destruidos en Europa. Hay una indemnización muy grande que tenía que pagar mensualmente la Alemania. Entonces, genera todo esto una apertura para la Segunda Guerra Mundial. Bien, chicos, veamos la parte de los antecedentes. Tenemos el pacto de Antioco-Mienten entre Alemania y Japón en el año de 1936. Esta es una alianza fascista para combatir la amenaza de la Internacional Comunista. Cuando hablamos de la Internacional Comunista estamos hablando de la masa obrera que se concentraba en las grandes industrias en la Unión Soviética. Hitler inicia una política de anexiones territoriales, ocupando primero Austria, que se le denomina la llamada Anschluss en 1938. Alemania toma la región de los sudestes en Checoslovaquia y toda esta propuesta se genera a través de la conferencia de Múnich en 1938, donde Inglaterra, representado por Arthur Newville Chamberlain, y Francia por Eduardo Daladier, aceptan las demandas de Hitler, apoyado por Benito Mussolini de Italia. La invasión japonesa a Manchuria en el año de 1931, que desencadenó una guerra abierta entre Japón y China en 1937. Alemania y la Unión de Repúblicas Socialistas firman el Pacto de No Agresión Molotov-Ribbentrop 1939, donde secretamente acordaron repartirse en la parte de Europa Oriental a Polonia. Y luego tenemos la Guerra Civil Española en 1936 y 1939, cuando Franco va a asumir el gobierno en España. Ahora, hablando posteriormente de los bloques, hay las dos alianzas que hemos mencionado al principio. En el grupo de los aliados está Inglaterra, está Francia, la Unión Soviética y Estados Unidos. Y luego en la otra alianza vamos a tener a Italia, Alemania y Japón. ¿Cuál viene a ser el pretexto para que se genere la Segunda Guerra Mundial? La cuestión de Danzig, ciudad libre poblada por alemanes, pero enclavada en territorio polaco, que ocasionaba permanentemente fricciones entre Alemania y Polonia. Entonces, como vamos a ver en el transcurso del desarrollo de este conflicto, vamos a tener que Alemania va a posicionarse de Polonia como iniciativa en su extensión territorial en la Segunda Guerra Mundial. Bien, tenemos luego la parte de la ofensiva del eje en el año de 1939-1945. Bien, aquí ustedes automáticamente tienen que entender, cuando hablamos de ofensiva del eje, estamos hablando de la alianza entre Alemania, Japón e Italia. ¿Cuál es su accionar? Y ahí tenemos el frente occidental. Táctica alemana aplicando la llamada
guerra relámpago, el llamado Blitzkrieg. ¿Qué significa? Un ataque combinado por mar, por tierra y por aire. Ahí tenemos la combinación de la aviación, conocido ese equipo como Luftwaffe. Y luego tenemos a los blindados, los llamados tanques o panzeres, divisiones que formaban parte de la infantería. La Alemania invade a Polonia y es repartida con la Unión Soviética. Dinamarca para facilitar la invasión a Inglaterra, Noruega para controlar reservas del acero, Bélgica, Holanda para evitar la línea Maginot, defensa francesa, y Luxemburgo. Luego tenemos el Plan Rath, invasión de Alemania a Francia, y se firma el Tratado de Compiègne, donde Francia es dividida en dos zonas. El norte bajo la administración alemana y el sur bajo el gobierno de Vichy, dirigido por Henri Pétain en la parte de Francia. Luego tenemos el Plan León Marino, clave utilizada por la Alemania para invadir Inglaterra. Bien, ya tenemos ahí un accionar en la parte occidental de Europa. Ahora tenemos el frente del Mediterráneo, o sea, en el mar Mediterráneo. ¿Qué hace Italia? Italia fracasa en su intervención a Grecia y Egipto. Fracasa en esa guerra Benito Mussolini. Alemania invade Yugoslavia. Ahí tenemos la resistencia del general Tito, que posteriormente va a llegar al poder. Y también Grecia. Alemania invade Libia y Egipto. Y luego tenemos al general Erwin Rommel, o sea, alemán, conocido con el apelativo de Zorro del Desierto, controla el desierto del Sahara bajo el Africa Corps y va a tomar posesión de los pozos petroleros y también del canal de Suez, que vienen a ser estrategias muy importantes para poder facilitar la materia prima, como es el caso de la gasolina, y al mismo tiempo proveerse de materia prima a través del control del canal de Suez. Bien. Seguimos repasando la alianza del eje. Tenemos el llamado Frente Oriental. Alemania invade a la Unión de Repúblicas Socialistas mediante la Operación Barbarroja, logrando el control de Leningrado. Luego tenemos el Frente del Pacífico. Japón venía sufriendo embargo petrolero por Estados Unidos al invadir China. Y luego se genera el gran ataque aéreo japonés a la base naval norteamericana en el puerto de Pearl Harbor, en Hawái, en el año de 1941. Y eso hace de que Estados Unidos ingrese a la guerra. Luego el Japón invade el sudeste asiático y parte de Oceanía. Bien, entonces ahí tienen básicamente el inicio del conflicto por parte de los países del eje que lo conforman: Alemania, Japón e Italia. Bien, chicos, así como la alianza del eje tiene la iniciativa de la guerra, aparece la ofensiva de los aliados en 1942 a 1943 para tratar de controlar el avance territorial de los países del eje. Veamos, tenemos el Frente del Pacífico. Estados Unidos y Japón se enfrentan por el dominio del Océano Pacífico. Tenemos al general MacArthur, quien dirige las fuerzas aeronavales, venciendo al Japón en el Mar de Coral y como también en Midway, como también la llamada Isla de la Guadalcanal, pues también son islas importantes que generaban un comercio en el Pacífico. Luego está el Frente del Mediterráneo. Estados Unidos e Inglaterra vencen a las tropas alemanas, como también italianas, en la parte del África, en la batalla de el Alamein, donde Rommel, acuérdense que el general alemán, es derrotado por el general inglés Montgomery en Egipto. Luego está el Frente Oriental, esto en la parte asiática.
Los alemanes son detenidos en su avance por la Unión Soviética en la batalla de Stalingrado y se apertura el frente oriental anti-alemán, batalla decisiva y más sangrienta de la guerra. La falta de abastecimiento, el crudo invierno y el accionar del Ejército Rojo vencieron a Alemania. Aquí hay que hacer un comentario con respecto al clima. Nosotros, a través de la historia, vemos que cuando Napoleón Bonaparte asume el gobierno de Francia, después de la Revolución Francesa, vamos a tener un escenario casi lo mismo como en la Segunda Guerra Mundial. Y Napoleón va a fracasar básicamente por el frío en la Unión Soviética. Entonces lo mismo pasa, la historia se repite en la Segunda Guerra Mundial, cuando básicamente la materia prima, como era el petróleo, era la gasolina y los alimentos, no ingresan, no pueden ingresar al territorio ruso debido a esas inclemencias. Y ante esa situación los alemanes van a morir, van a dormir y van a quedar prácticamente congelados. No podían movilizarse los tanques y si se movilizaban, lógicamente, eran atacados por un grupo del Ejército Rojo muy acondicionados a ese sistema de vida. De tal manera que va a haber un retroceso importante y con eso se genera básicamente ya el proceso de debacle de Alemania. Luego tenemos el frente occidental, estamos hablando en la parte ya europea. Estados Unidos e Inglaterra invaden a Italia desde Sicilia y vamos a tener a un Mussolini que dimite, o sea, deja el gobierno, es apresado y luego va a ser condenado a muerte. Y luego tenemos también al llamado el general Badoglio, asume el gobierno de Italia con la rendición posteriormente en el año de 1943. Bien, vamos a la última parte de la ofensiva aliada en el año de 1944-1945. Entonces, con este proceso básicamente va a concluir la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué nos dice la parte del frente occidental? ¿Cuál fue el accionar de los aliados? Dice, aparece la conferencia de Teherán, que para luego ser llamado el llamado Plan Overlord. ¿Y qué significa este plan? Donde las tropas de Estados Unidos e Inglaterra van a desembarcar en Normandía, en la parte de Francia, y donde van a aparecer conflictos conocidos como el día D, el 6 de junio de 1944, donde Francia es liberada. Entonces va a haber dos procesos importantes en cuanto a la liberación de Francia en esos momentos. Los aliados dirigidos por el norteamericano Eisenhower expulsan a los alemanes de Francia. La contraofensiva alemana, o sea, los alemanes, generan el propósito de retomar nuevamente la pérdida territorial en la parte de Francia, pero es derrotada en la batalla de las Ardenas. Luego tenemos la conferencia de Yalta, donde se reúnen los tres presidentes: Roosevelt de Estados Unidos, Winston Churchill en la parte de Inglaterra y José Stalin en la parte de la Unión Soviética, para discutir el ataque final sobre Alemania. Luego tenemos cómo la Alemania es invadida, Hitler se suicida y los rusos son los primeros en llegar a la capital alemana. Van a tomar Berlín. Supuestamente la historia nos dice que Hitler se suicida, ¿no?, con su esposa Eva Braun y un séquito también de seguidores, pero hoy en día van apareciendo otros tipos de evidencias que nos dejan en duda la parte de la historia programada por los rusos, porque son los que van a tomar esa iniciativa. Y luego Alemania se rinde con el armisticio de Reims el 7 de mayo de 1945. Luego tenemos también la conferencia de Potsdam, donde se acuerda establecer la división de Alemania en 4 zonas, o sea,
los 4 países aliados se van a repartir prácticamente la Alemania. Una zona para Inglaterra, para Francia, para Estados Unidos y la otra parte que va a quedar para la Alemania. Entonces la Alemania va a quedar dividida en una Alemania occidental y en una Alemania oriental. ¿Por qué razón? Porque Stalin, jefe de gobierno de la Unión Soviética, va a estar en desacuerdo de entrar a un proceso democrático en la parte de la Alemania. Luego vamos a tener la parte de la Alemania que es invadida, Alemania se rinde con el armisticio de Reims el 7 de mayo de 1945, les acabo de mencionar, y lógicamente vamos a tener entonces a una Alemania desarticulada en este proceso. Y por el último tenemos enfrente el Pacífico, donde Estados Unidos vence al Japón en Filipinas y ocupa algunas islas del archipiélago japonés como Iwo Jima y Okinawa. Estados Unidos lanza las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, autorizado por el presidente Harry Truman cuando muere, o asume la presidencia cuando muere Roosevelt. Y Japón se rinde el 2 de septiembre de 1945 a bordo del acorazado estadounidense Missouri. Jóvenes, consecuencias que genera la Segunda Guerra Mundial en el mundo. Dice, Estados Unidos y la Unión Soviética se consolidan como las superpotencias mundiales. Eso es así, va a haber un modelo económico capitalista y un modelo económico socialista. Más de 60 millones de muertes aproximadamente. Se va a crear la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, que reemplaza a la Liga de Naciones y que no hace nada por evitar la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué significa la ONU? Es una organización mundial que todos los países en el mundo tienen delegados. ¿Para qué? Para evitar casualmente conflictos como la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Hoy en día ustedes se dan cuenta, por ejemplo, que cuando existen conflictos con países, esta organización es la que entra a tallar para poder hacer las negociaciones y paralizar todo tipo de conflictos. Fin de los regímenes fascistas. Va a desaparecer ese nacionalsocialismo en Italia, en España, como también en Alemania. El problema social de los judíos desplazados. ¿Qué va a pasar con los judíos? Después de la Segunda Guerra Mundial van a ser puestos en el territorio de Palestina, donde hoy en día este estado ha crecido y ha ido tomando territorios de los palestinos. Hoy en día los judíos tienen un estado porque desde tiempos antiguos eran perseguidos, hoy en día son una potencia en cuanto a los adelantos tecnológicos y científicos. Posteriormente, ¿qué pasa? El juicio que se va a llevar a cabo a los alemanes, conocido como el juicio de Nuremberg, contra los crímenes del nazismo. Se inicia el proceso de descolonización en Asia y en África, porque los países vean oportuno, aquellos países que fueron colonizados, buscar su independencia. Se inicia la Guerra Fría entre estas dos potencias, entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Inicio de la era atómica, todos los países van a ingresar a mejorar el uranio para tomar parte también ya de la bomba de hidrógeno. Y luego tenemos el desarrollo tecnológico militar que hoy en día va incrementando su modificación de acuerdo al adelanto de las ciencias. Poniéndoles un ejemplo, el llamado rayo láser, que es protagonismo, por ejemplo, en el campo ya militar como en el campo de la salud.